La revista Proceso reveló este, los malos manejos de la Fundación por el Humanismo, no sé cómo se llama, de Ricardo Alaya, en Querétaro. Las cuentas de las constructoras, el lavado de dinero, el beneficio que sacó él, etcétera, etcétera. No es la primera vez que se menciona que una fundación sirve para lavar dinero. En el caso de Puebla hubo investigaciones muy serias que hasta la fecha yo no sé, pero el caso de la Fundación Jenkins es totalmente síntoma de corrupción. Cuando uno de los herederos de la fundación, el chico Guillermo Jenkins, denuncia a su padre, denuncia a su madre, denuncia a sus hermanos de haberse coludido para cambiar el dinero de la Fundación Jenkins a otras fundaciones, a otros grupos, sacar el dinero, se lo llevaron a paraísos fiscales, etcétera, etcétera, y desmantelaron a la Fundación Jenkins que tenía 700, 800 millones de dólares. Bueno, como esos casos, hace muchos años cuando se restauró el Templo Mayor en la Ciudad de México, para rescatar el Templo Mayor hubo un donativo muy especial de la Fundación Jenkins y de la Fundación Espinosa Iglesias, que al final de cuentas era una bolsa de un lado y otra bolsa de otro lado de Don Manuel, de Espinosa Iglesias. Había que quitarle lo de Don, ¿no? Pues bueno, tal vez por lo de la mafia se quede lo de Don, ¿no? Pero vamos, esos dineros salían de las bolsas de las fundaciones para pasar a otros, a negocios donde el dinero ya era de la fundación. Cualquier obra que hacía la Fundación Jenkins tenía que intervenir la constructora fulana de tal, de un señor conde, no sé qué. Y solo así se financiaban las obras por parte de las fundaciones. ¿Qué hacían? Pues que el negocio era la constructora, ¿no? Los precios los ponías, pues era tu constructora. Y tienes que sacar el dinero de la fundación para meter a la constructora, hacías una obra social, todo el mundo te daba las gracias, le ponían tu nombre al edificio fulano, a la calle sultana, etcétera, etcétera, y lavabas el dinero. Y esta denuncia que hizo Proceso me preocupó, primero porque cuando te lo comenté te enojaste mucho, porque tú tienes una fundación. Y entonces, yo creo que a los que lo hacen bien, les afecta, ¿no? Vaya, terriblemente, terriblemente, terriblemente. Creo que es un asunto que hay que tomarse muy en serio y entenderlo, ¿no? Porque de alguna manera, hasta el gobierno de Moreno Valle, las fundaciones en Puebla, en algunos estados de la República también que se siguen manejando de acuerdo a sus leyes internas estatales, pero nosotros teníamos todavía como amparo la figura jurídica de lo que es una institución de beneficencia privada. Entonces, sí fue un cambio abrupto, impresionante, porque cuando yo decido crear la fundación, ¿sabías qué? Lo primero que empiezo a buscar es el marco normativo, es decir, sobre qué figura vamos a nacer. Y entonces me doy cuenta que la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil están constituidas a través de la figura de la asociación civil. Entonces, bueno, cualquiera que sepa un poco de contratos, pues debe de entender que el régimen jurídico de una asociación civil es que no persigue y no tiene, por supuesto, fines lucrativos. Entonces, todas las organizaciones que se crean persiguiendo un objeto social de apoyo a la propia sociedad buscan el régimen de una asociación civil. Sin embargo, encontré otra figura que me pareció muy interesante, que es la de institución de beneficencia privada, las IBP. Comienzo a estudiar el tema de las IBPs y lo primero que me cuestiono es por qué no todas las fundaciones deberían de estar obligadas a constituirse a través de una IBP y no de una AC. ¿Cuál es la diferencia entre una IBP y una AC? Las asociaciones civiles, para poderse constituir, lo único, bueno, estoy hablando que hay un momento antes de Moreno Valle y después de Moreno Valle, ¿no? O sea, sí hay un parteaguas ahí en la historia de las organizaciones de la sociedad civil en Puebla muy importante y que, bueno, podremos platicar de eso. Pero para constituir una asociación civil lo único que necesitamos es la voluntad de las partes, como cualquier sociedad que se intente crear. Ir a un notario, acudir con un notario, exacto, darla de alta. Este nombre, tema se otorga la constitutiva, ¿no? Y por supuesto tenemos una ACE. Para poder crear, antes, insisto, hay que ver ese parteaguas, antes de Moreno Valle, sí necesitas tener una serie de requisitos. ¿Por qué? Porque arriba
de las organizaciones de la sociedad civil constituidas como instituciones de beneficencia privada, hay un organismo que se llama Junta para el Cuidado de Instituciones de Beneficencia Privada. Claro, donde estaba Amado Yaguno. Donde estaba Amado Yaguno, así es. Entonces, esta Junta para el Cuidado de Instituciones de Beneficencia Privada se crea hace muchísimos años por una demanda social. Inés Morales, ¿no? Sí, exactamente. Como una demanda social en el tema de vamos a ver qué están haciendo las fundaciones. Sí, vamos a ver qué uso le dan al dinero que reciben y que es deducible de impuestos. Claro, entonces vamos a vigilar el buen funcionamiento de estas... Lo cual me parece correcto. Claro, y estaba padrísimo, pero además los sujetos que crean, Amado Yaguno, sí crean esta figura o este organismo como algo que de verdad funcione para regular, velar y proteger, ¿no?, los intereses tanto del donante como del donante. Entonces, ellos no percibían un sueldo, no percibían un salario, era una labor netamente altruista, ¿no? Se reunían una vez a la semana, ciudadanos comunes y corrientes preocupados por el bienestar. Pero bueno, habrá que ver cuál es la estructura. Está la Junta para el Cuidado de Instituciones de Beneficencia, en la Junta. Había sí, hay algunas, claro. Y este organismo que se crea para protección y velar, por supuesto, a estas organizaciones, establece una serie de requisitos que tú debes de cumplir antes de constituirte como una IBP. Sí. Para nosotros, pertenecer a la familia de las IBP realmente es un orgullo y era nuestra bandera con la que salíamos y decíamos, bueno, yo a diferencia de un ACE soy una IBP. ¿Por qué? Porque tenemos que obligarnos con la Junta a entregar estados financieros, informes de actividades, etcétera, que hemos hecho con el dinero que nos otorgan para poder funcionar y cubrir nuestro objeto social, cuáles son sus estados financieros, cuántos son los egresos, y eso lo hacemos 3 veces al año, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay una cierta credibilidad y confianza, ¿no?, en el mundo de los dólares. Y eso estaba muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Que entra Moreno Valle al poder y la Junta tal cual la desaparece. Cuando durante años funcionó la Junta en esta sintonía, te digo, de apoyo social, etcétera, etcétera, y además altruista, porque ninguno de los que estaban operando la Junta percibían un salario. Y ahora te encuentras con gente, ¿no?, que por supuesto cobra salarios adentro de la Junta. Cobran mucho dinero, o sea, la verdad es que cobran mucho dinero por realizar estas funciones que las venían realizando los ciudadanos, amantes, por supuesto, de su estado, de su municipio, de su ciudad y, por supuesto, velando porque esto funcionara bien. Y Pero y entonces ahora las fundaciones... no, pero eso no es lo grave, pero eso no es lo grave. Lo grave es que nosotros teníamos que pagar, y eso yo me acuerdo cuando constituimos a Sabías que lo primero con lo que nos enfrentamos es la cuota anual, ¿no? Entonces te estoy hablando que Sabías que se constituye hace 8 años, y lo primero que nos dicen es hay que hacer un pago anual a la Junta para el Cuidado de Instituciones de 2.500 pesos. Bueno, para nosotros 2.500 pesos hace 8 años, pues estás empezando una fundación con toda la ilusión del mundo, 2.500 pesos, bueno, era así como, a ver qué pasa. Pero los 2.500 pesos los pagaba yo, como los pagaba Fundación Taboada, como la pagaban los Jenkins y como lo pagaba cualquier otra fundación que estuviera dentro o que perteneciera al mundo de las IBP. Pues bueno, una cuota anual, es ok, pues ¿no? Vamos a pagar la cuota anual. Con esa cuota anual se pagaban los sueldos de la secretaria de la Junta. Y por supuesto, pues del mantenimiento de la luz y estos gastos menores, ¿no? Los consejeros eran honorarios. Así. Entonces, viene el cambio con Moreno Valle y ahora resulta que nos cobran, híjole, es que yo soy re mala para los números, un porcentaje, creo que es el 7 al millar, el 6 al millar, X al millar. Como el 6 al millar, sí, pero sí nos cobran un porcentaje sobre los ingresos que tiene la fundación. Entonces ahí es en donde viene toda la revolución y brincan Jenkins, brinca Taboada y brincan las grandes fundaciones, porque no es lo mismo decir, bueno, mis ingresos, ¿no? Oye, ¿y las fundaciones tienen que estar domiciliadas en el estado, en la entidad en donde hacen su trabajo? O sea, para eliminarte esto, ¿no te puedes ir a registrar en Tlaxcala o en Quintana Roo? Sí, por supuesto puedes hacer una serie de puedes buscarle a la ley, fiscales, claro, pero... Porque la Fundación Jenkins dejó de estar en Puebla y se fue a la Ciudad de México. Sí, pero además te voy a decir una cosa, o sea, muchas fundaciones... El domicilio fiscal, el domicilio legal y fiscal.
Sí, lo puedes cambiar y te puedes ir a otro lado. O sea, definitivamente sí lo puedes hacer, pero esto evidentemente acarrea una serie de movimientos que deberás de hacer y que quién sabe a la larga qué tan convenientes puedan ser. ¿Qué es lo que sucedió? Que muchas fundaciones, por supuesto las grandes, Jenkins, Taboada, Una Nueva Esperanza, etcétera, etcétera, que perciben millones de pesos por donativos y que millones de pesos los ves empleados en su objeto social, porque al final, bueno, yo no digo que no, Jenkins tendrá su historia, ¿no? Pero pero bueno, es como un poco casuístico el tema, dejaron de pagar la cuota. Dijeron, a mí no vas a cobrar 6 al millar o lo que me tengas que cobrar, porque pues evidentemente es millonaria la cuota que me estás solicitando. Y todas las chiquitas, es decir, sabías que junto con toda la chiquillada, pues evidentemente nos tuvimos que someter y pagar esa cuota. ¿Por qué? Porque va de la mano. Nacional Monte de Piedad, por ejemplo, es el único organismo, institución que otorga donativos únicamente a IBP. Entonces, Nacional Monte de Piedad no otorga donativos a ACES, ¿vale? Entonces, asociaciones civiles no pueden participar en las convocatorias de Nacional Monte de Piedad, solamente las IBP. Si tú no tienes acreditado el pago de tu cuota ante la Junta, entonces Nacional Monte de Piedad, en la evaluación que hace, dice, no ha pagado a la Junta, por lo tanto están mal con la Junta, no te otorgo un donativo. Yeah. Y muchas de las veces, para nosotros que somos las chiquitas y que estamos trabajando todos los días para poder salir, cumplirle al sector con el que te comprometiste para hacer lo que el gobierno, por supuesto, no hace por ello, pues sí tenemos que luchar tras la búsqueda de estos donativos. Y al final nos dimos cuenta que un donativo importante es el de Nacional Monte de Piedad. Entonces no puedes sacrificar el pago de la Junta por sacrificar el donativo de Nacional Monte de Piedad. ¿Me explico? Sí. Entonces hay que estar bien con ellos para poder recibir el donativo Nacional Monte de Piedad. Entonces, sí, todo esto fue, la verdad, muy molesto para nosotros como IBP. Hoy día, cuando la gente se acerca y nos pregunta... O sea, bueno, Valle será... no fue... No, por supuesto bueno que no fue no, nunca nos benefició, bueno, al contrario. Desapareció el Monte de Piedad y todos los organismos que estaban relacionados a la beneficencia pública. Sí, por supuesto. Pero además de eso, date cuenta de cuántas, y este es el punto, de cuántas fundaciones no nacieron. Por esto. Claro, ¿por qué? Porque el político lo que busca es crear una fundación, sabe que se va a lanzar en 2-3 años y empieza a generar su plataforma de campaña a través de fundaciones. Entonces crean fundaciones con la idea de poderse abanderar como un activista social y darse a conocer a través de una fundación, y después los encuentras metidos en partidos políticos. Sí, pero sí, tienes razón, sirve como plataforma, eso sí estoy totalmente de acuerdo. Claro, y todo el mundo está totalmente de acuerdo y se ve a todas luces, pero lo que socialmente no se da, no nos damos, no queremos hacer conciencia, es el daño que se está ejerciendo, ¿no? Sobre las propias fundaciones y sobre la población a la que estamos atendiendo. Porque al final, pues, las que estamos trabajando al pie a pie con la gente, es un trabajo responsable. Esta información que te molestó mucho, la de la fundación donde está Ricardo Anaya. Sí, que lavado de dinero y constituyes una fundación para bajar recursos, lavar dinero. Sí se prestan las fundaciones, o sea, la forma como funciona se presta para lavar dinero, para bajar los recursos. Por ejemplo, Cedesol da dinero a las ONGs, a las fundaciones, a los grupos donde sí se presta para el mal manejo del dinero. Sí, y lo hemos visto. Y de verdad es muy triste, te enojas, ¿no? Cuando ves este tipo de cosas, porque cuando tú creas una fundación con esta visión de verdad, de activismo social, de vamos a hacer algo por el país, está muy padre con poner el país en la mesa y levantarte con hasta luego y irte al VIP del cine, ¿no? Yo no. Es muy fácil ser crítico de un sistema en el que no participas, ¿no? Oye, ¿y qué hace tu fundación, por cierto? La fundación está trabajando sobre el rubro educativo. Sí creemos que el cambio social de ese país y de cualquier otra sociedad es pero el trabajar por el rubro educativo, ¿qué es? ¿Tienes una escuela? No, bueno, lo intentamos, y la verdad es que cuando me enfrenté y el equipo operativo de la fundación se enfrenta al tema del magisterio, es decir, la fundación nos ha servido también como un pequeño laboratorio social. Hemos entendido cientos de fenómenos que si no los vives, nosotros apoyamos la educación. O sea, ustedes adoptan. Intentamos. Los primeros años de la fundación fue tratar de trabajar de la mano
y de manera paralela con el sistema educativo. Es decir, encontrar en dónde estaban la parte débil, ¿no?, de la educación en las comunidades. ¿Por qué? Pues nos cuestionábamos, y esto es algo que de verdad llama mucho la atención, porque nos cuestionábamos por qué un niño de estas comunidades llega a sexto de primaria o tiene, no sé, Ya 10, no 11, no, déjate que no siga porque es multifactorial, no sabe leer. Nosotros en la fundación recibimos chavos en el bachillerato que nosotros construimos en Xochamayo, con niños que se estaban graduando de secundaria, telesecundaria, y no saben leer, no saben escribir, no comprenden las operaciones básicas de aritmética. Y cuando nosotros denunciamos esto y lo exponemos, entonces yo le digo a todo el mundo, no estamos hablando de Xochamayo, de La Libertad o de Tecatlacuán, de las comunidades que atendemos en la región del Censo, estamos hablando del 60% de este país. Entonces entendemos por qué México está como está. Y cuando denunciamos esto y decimos, bueno, cuando platicamos en las mesas, oigan, es que, a ver, México, esta es la situación, pensamos que todos tienen el mismo nivel de comprensión que tenemos tú y yo, y no es así. México, el 60% o más de México, está sentenciado y está destinado a este sector de ignorancia social, en donde el maestro, créeme, no se aparece, no se compromete, no llega, no participa, y al contrario, es de verdad esta necesidad por mantenerlos exactamente igual. Pero no es culpa del maestro, porque el maestro ni siquiera entiende el sistema en el que participa. Decía algún politólogo, son tan ignorantes que no se dan cuenta de lo ignorantes que son. Entonces, enfrentarte al sector del magisterio para nosotros fue todo un problema. Así que decidimos dejar a las escuelas a un lado, ya no participar en las escuelas, ni por supuesto ayudar a las escuelas, pero sí seguimos trabajando con los niños, con los papás, etcétera, etcétera. Tenemos programas muy bien establecidos en materia educativa, y lo que hacemos hoy día es trabajar con esta población, pero fuera del sector de educación formal, ¿no? Respetamos a los maestros, no nos metemos con ellos, no los vamos a cambiar nunca. La fundación tiene 7 programas. Y uno de los programas es el que tú manejas, Arte Xochamayo. Fue un fenómeno bien interesante porque ese programa nació en San José Xochamayo, una población que está atrás de la Plaza Valsequillo, en donde la gente vive al día de hoy, algunos, no digo todos, evidentemente ya llevamos 8 años trabajando ahí, la comunidad ha despertado un poco, en casas de palma. Es una comunidad que no tiene calles, que no tiene semáforos, que no tiene, o sea, ¿no? De pie de carretera a la comunidad son 5 kilómetros de terracería, hay dos autobuses que entran de servicio público, transporte, al día. Entonces, bueno, en esta necesidad de, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que esta gente se mueva? Además, llegas a las comunidades, de verdad, y viven a otro ritmo. La vida pasa de otra forma. Es increíble, de verdad tienes que vivirlo, y tienes que olerlo, y tienes que percibirlo, y tienes que sentirlo, porque si no, de verdad no lo comprendemos. Puedes leer toda la literatura que quieras, que si no lo vives no lo puedes entender. Entonces viven a tu ritmo, y no se mueven, y no hay ninguna necesidad, y eso es también lo que he platicado en tantos y tantos programas y foros y mesas y todo. Cada vez que puedo lo digo, no hay ninguna necesidad. México no tiene hambre. La gente no trabaja, perder un día de trabajo que no tiene para ir a cobrar una oportunidad, un programa social, no les quita nada. O sea, de por sí no hago nada, ahora no voy a hacer nada, sentado en una fila 7 horas para cobrar oportunidades, pues venga, vamos a cobrar. Pero además, si me van a pagar oportunidades por un hijo, que me van a pagar lo mismo que cobro oportunidades por uno que por 10, pues mejor tengo 10. ¿Estás de acuerdo? Es toda una problemática. Claro. Es toda una problemática. Entonces, bueno, imagínate nada más en lo que se convierten estas comunidades, en donde están, por supuesto, absorbiendo los recursos federales destinados a los programas sociales de apoyo para poder sostener a sus familias. Hambre ya tienen. Oye, y además es el clientelismo político electoral. Sí, pues, bueno, por supuesto, eso es clientelar, ¿no? Están ellos ahí y son clientes del sistema. Y son votos para el sistema. Y además se les manipula con eso. ¿Cómo crees que mueven a todos a acarrearlos? De verdad, hay que ir y platicar con ellos. O sea, esa es la forma en la que se mueve el sistema. Pero entonces, bueno, un día desesperada pensando cómo podemos mover a esta gente, qué podemos hacer, se me ocurre ver las casas de palma y dije, bueno, ¿qué palma tienen?
Y la palma, como un recurso natural de la región, crece sola. O sea, hay 3 palmitas en la puerta Sí, de como la los casa. nopales, como... Sí, la palma crece sola. Nos pusimos a estudiar la palma, las propiedades de esa palma en específico, y concluimos en que es la palma artesanal. Entonces dijimos, qué padre, o sea, es palma artesanal de la comunidad. Lleva 100 años asentada, un poco más. 100 años asentada, son marginados de la revolución. No son indígenas, eso también son marginados. O sea, gente que se ha ido marginando y marginando y marginando. Y bueno, 100 años ahí viviendo en casas de palma, conocen la palma, conocen la planta, pero nunca se les había ocurrido, fíjate nada más. Tejerla. Claro, o sea, transformar la materia prima, ¿no? El recurso natural en algún utensilio de utilidad. Y entonces, bueno, pues conseguimos capacitadores, etcétera, 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 y llevamos el proyecto a la comunidad, las enseñamos a tejer palma, y el resultado, pues hoy día son estas artesanías que ya tienen una marca propia, que se llama Artesania Mario, que ya comercializamos. Y hacen cestos. Hacemos lo que quieras. Fíjate que es un tejido tan noble que puedes hacer el tamaño que quieras, la forma que quieras, ¿no? Lo hemos intentado desarrollar ampliamente con ellas y bueno, el resultado ha sido ¿no? Qué padre. Sí, la verdad es que sí. Entonces, ese es lo que intenta hacer la fundación. No somos una institución de asistencia, no vamos y les regalamos, sí, ay, sí, es que pobre. Que mucha gente cree eso, ¿no? No, por supuesto que no. O sea, me parece que eso es sumar, claro, eso es sumar a la mediocridad, sí, perdón. Sí, es dejarlos donde están, no hacer que salgan adelante. O sea, actívate, haz algo por, y con mucho gusto recibirás los apoyos de la fundación. Hemos llegado con despensas, sí, claro. Hemos llegado con vales de este tema para que se hagan una serie de exámenes médicos y que sí hemos llegado. ¿A quién? A la gente que trabaja en la fundación, en los programas de la fundación, que participa con los programas de la fundación, entonces se verán beneficiados, ¿no? Entonces, sí es esta parte en la que educar duele. O sea, tienes que educar. Interesante, ¿eh? Y tienes que educar a tus hijos y tienes que educar a todo el mundo, ¿no? Educar duele. Por eso es que te cayó mal el tema de que alguien haga mal uso de las fundaciones y lave dinero. Pues sí. ¿Qué te digo? Es tristísimo. Nosotros para conseguir un peso, para lograr que alguien te pueda donar un peso, que te compre un boleto, que asista a un evento, que se comprometa contigo como en esta parte de corresponsabilidad social y que te diga, a ver, en serio, vamos a donar, ¿sabías que 100 pesos mensuales con cargo automático a la tarjeta de crédito? Nos cuesta, no tienes idea cuánto trabajo. Para que de pronto veas cómo aparecen estos fenómenos, ¿no? Lavando dinero y constituyendo fundaciones y creando fundaciones para el mal uso de recursos, para lavado de dinero. O sea, la verdad es que es agobiante.